Bueno, vamos a ver las unidades de esta materia, en qué se basan estas unidades. Particularmente vamos a trabajar con 3 unidades y vamos a ver en ellas conceptos que van a ser muy útiles para todos ustedes. Vamos a ver. Decíamos que tenemos 3 unidades, principalmente vamos a trabajar en ellas con la unidad 1, que es la introducción a las instituciones, a las organizaciones, a la administración, las organizaciones y la sociedad. Yo les había dicho que esta materia era común en las 4 carreras. A ver, ¿cuántos hay de administración? Hoy un montón. Y de contador público, levanten la mano. Y de economía, bueno, siempre hay un poquito menos. Y relación del trabajo, bien. Bueno, estamos todos. Bueno, las organizaciones, todos vamos a trabajar en organizaciones. Nuestra vida está atravesada por las organizaciones. No hay nada que hagamos fuera de las organizaciones, particularmente. Quedará poco de vida muy chiquitita que lo hacemos fuera de las organizaciones, pero en general siempre las organizaciones van a estar determinadas en gran parte por lo que hacemos, pero también nos determinan en gran parte lo que hacemos. Y además porque las organizaciones están formadas por personas, o sea, nos vamos a desempeñar dentro de las organizaciones, vamos a poder crear organizaciones en nuestras vidas, profesionales o no. Y vamos a, bueno, en algún momento tendremos la desgracia de tener que cerrar organizaciones, pero ayudarlas a crecer también, que ese es nuestro gran motivo. Es decir, que toda nuestra vida laboral, profesional, se va a desarrollar en las organizaciones, por eso es necesario conocerlas. Y nuestra sociedad está, de alguna manera, articulada a través de las organizaciones. Como les dije, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mercado, con afán de lucro, y las organizaciones del Estado que buscan el bien público, prácticamente dominan toda la escena de la vida, en términos inclusive, podemos decir, biológicos nuestros, pero también nuestra vida de desarrollo profesional. En este caso, nos vamos a desarrollar nuestras carreras, nuestras profesiones, trabajador público, administración, sobre todo administración, por supuesto, relaciones del trabajo y economía, van a tener que por lo menos comprender ciertas características, particularidades y vida de las organizaciones, porque esto ayuda un poco más a digamos, su trabajo, sus teorizaciones, su comprensión de la sociedad, o quizás para llevar adelante la vida profesional, como hemos dicho. Y que hablar de las instituciones, por supuesto, que es el marco de regulaciones en las cuales estas organizaciones se llevan adelante. Quizás cuando veamos administración, por ahí nos preocupa un poco menos al resto de las carreras y más la administración, pero eso no significa que no vamos a ver conceptos que estén unidos de alguna manera con la economía y con las otras distintas carreras. Dentro de esta unidad vamos a ver autores como Chavinato, que es un autor muy conocido, Jorge Epstein, argentino. Tenemos un artículo escrito por nuestros docentes, por Alejandra Gambino y por Poggitori, que nos va a dar un poco el marco de las instituciones y las organizaciones. Un experto conocidísimo y reconocido en Argentina, que es Norberto Góngora y Cicatelli, Clisberg, digamos, también un autor reconocido, sociólogo argentino, muy premiado también, Carlos Meilán, que es otro docente nuestro, Douglas North, premio Nobel de Economía, Prati Catalá, que es un experto de España, y Jorge Schwarzenstein, también es un psicólogo institucional, organizacional, muy reconocido en Argentina. Esto va a ser un compendio de lecturas, que estas lecturas son obligatorias. Después hay un conjunto de materiales que no son obligatorios, pero yo los he puesto, digamos, está todo digitalizado, ¿no? En el Dropbox y en otros espacios que la universidad ha creado para alojar la bibliografía, o el aula virtual, pero que a mí me interesa que ustedes la tengan para poder recurrir. Las pueden leer,
la alternativa. La obligatoria es necesario leerla porque vamos a trabajar con los conceptos fundamentales que estos autores nos van a traer respecto de esta unidad. En la unidad 2 vamos a ver las organizaciones, instituciones de administración en acción. Es decir, vamos a ver cómo trabajan. Ya no vamos a ver los conceptos como en la 1, sino vamos a ver cómo trabajan. Los tipos, los marcos administrativos de las organizaciones y la administración en la sociedad. ¿Sí? Es un punto bastante interesante y que nos van a permitir después avanzar con los otros conceptos. Ahí vamos a ver un artículo de su libro de Juan Manuel Laval Medina, de Acuña, de Badía, que es un profesor de la carrera, de administración, Chavenato de nuevo, de Bernardi y Rago, que son nuestros dos docentes también, que han escrito un artículo sobre empresas, Jorge Epstein nuevamente, Fournier Rossmann, que hacen una muy buena tipología y una muy buena caracterización, son dos investigadores, profesores de la Universidad General de Sarmiento, que trabajan el tema de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Con un marco histórico también. Bucarache sobre el tema de las empresas, Vicente Ayla también, García Garnica, Góngora y Catelli, volvemos a trabajarlo también, es el mismo artículo, Morgan, Olsen, Vanini y por supuesto Max Weber, que es podemos decir que es el padre de la sociología, y es uno de los autores que ha escrito una obra monumental que se llama Economía y Sociedad, donde vamos a trabajar ahí o conceptualizar un poco más el tema del Estado. Y que más adelante veremos una particularidad de la organización moderna, una propuesta de organización moderna, que la burocracia ya la vemos en la unidad 3. Decíamos, en la unidad 3 nos vamos a concentrar en las escuelas, corrientes de pensamiento teóricos sobre la administración y las organizaciones. Es decir, vamos a ver de qué manera se piensa o se pensó a la administración, cuál fue su evolución, por dónde empezaron los distintos autores, cuáles son las distintas ventanas y cuáles son las distintas variables a través de las cuales podemos nosotros responder a esa gran pregunta, la pregunta fundamental, la pregunta epistemológica en la administración, que es cómo hacemos a las organizaciones más eficientes. Esa pregunta es la pregunta que va a derivar a todas estas corrientes y escuelas de pensamiento. Por supuesto, la característica, digamos, o el sentido de la eficiencia va a variar con el tiempo y va a variar con las organizaciones, ¿no? No es lo mismo hablar de eficiencia en las organizaciones públicas, como en las organizaciones de sociedad civil, como en las organizaciones de mercado. Si bien esa pregunta nace en las organizaciones de mercado, es bueno significarla dentro de las otras organizaciones y ver cuáles son los límites y potencialidades que puede tener la respuesta a esta pregunta. Pero derivada de esa pregunta, aparecen otras, un montón de otras preguntas, ¿no? Que van surgiendo alrededor de esa pregunta, digamos, fundamental, lo que algunos llaman como el núcleo duro de un programa de investigación. Sin embargo, habrá que responder otras preguntas que están adicionales que pueden surgir al respecto, que no es la única, por supuesto. Bueno, podemos aquí, en esta unidad, nos vamos a concentrar en esas corrientes de pensamiento, las clásicas, y vamos a ver un poquito las modernas, porque las otras materias, sobre todo en la administración y en algún caso relación de trabajo, van a avanzar con el pensamiento moderno. Nosotros vamos a ver algunas principales de las clásicas y vamos a leer a los autores clásicos. No vamos a ver autores que nos digan qué dijo el autor clásico, sino que ustedes van a tener en su mano las letras de esos autores clásicos. Peter Drucker, que habla, un autor que ha trabajado mucho sobre las organizaciones modernas, particularmente sobre el aspecto de la gerencia, que vamos a ver acá, Henri Fayol, Bernardo Kliesberg, Elton Mayo, Misler, que va a trabajar un poquito sobre las estructuras, tenemos un artículo de Sandra Pérez, tenemos a Herbert Simon sobre las decisiones, y tenemos a Taylor, a Frederick Taylor, que podemos decir que es el padre del pensamiento de las organizaciones, y nuevamente a Max
Weber, que sí, vamos a ver puntualmente lo que propone para las organizaciones modernas Max Weber con la burocracia, digamos, ¿no? Como una forma de organización muy particular que bueno, que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, en la unidad 3, corriente de pensamiento, pensamiento clásico.